por muchísimos años, por muchísimos siglos, se creyó que la Tierra era el centro del universo. Fue una teoría que formuló Aristóteles en el siglo IV a.C. y se creía que la Tierra no se movía, estaba en el centro del universo y que el Sol, la Luna, todas las estrellas, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. ¿Sabéis cuánto tiempo pasó hasta que se desmontó esa teoría? 2000 años. En el siglo XVII, hermano, justo el siglo posterior a la Reforma Protestante, la época del puritanismo, pero al mismo tiempo en la sociedad secular, la época que dio comienzo a la Revolución Científica, un holandés inventa el telescopio, año 1608. Un año después, un italiano llamado Galileo Galilei, os sonará seguramente, porque en el colegio lo estudiamos, cogió ese telescopio, lo perfeccionó y empezó a hacer, apasionado por lo que veía a través de él, empezó a hacer estudios y a observar el cielo, a medir su movimiento, a hacer estudios que nadie había podido hacer hasta ahora, porque no tenían ese instrumento. Y eso le aportaba una exactitud increíble en sus estudios. Y entonces formula una teoría totalmente contraria al geocentrismo, así se llamaba lo que se creía antes. Esta teoría se llama heliocentrismo, en donde dice, Galileo formula, que el Sol es el que está en el centro, que permanece inmóvil y que todo lo demás, la Tierra y los demás astros y planetas giran alrededor del Sol. Y desde entonces no se ha demostrado otra cosa, es así, esa es la realidad. Con esta teoría, Galileo no sabía en lo que se estaba metiendo, porque estaba desafiando siglos y siglos, estoy hablando de 2000 años de historia, siglos y siglos de creencias, y esto especialmente a la Iglesia Católica no le gustó nada. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía una interpretación muy particular de este aspecto, de que la Tierra estaba en el centro. Por lo tanto, si daban validez a lo que Galileo había formulado, era como si dijeran, la Biblia está errada, la Biblia se equivoca, Dios falla. Por lo tanto, era una buena, en el caso de la Iglesia, aunque ya sabemos de qué peca la Iglesia Católica y de qué pecaba, pero estaban intentando defender la Biblia. Entonces, como era costumbre, como hicieron con Lutero un siglo antes, cogieron a Galileo, lo encerraron y lo obligaron a que se retractara de esa teoría. Y lo condenaron como hereje al punto que Galileo se retractó públicamente, pero en privado mantenía esa teoría. En el año 1633 en Roma, Galileo, de 69 años, esperaba ser interrogado. Él no buscaba enfrascarse en una disputa con la Iglesia, no buscaba fama para sí, solo buscaba la verdad, aunque esa verdad incomodara. Así que cuando las autoridades le exigieron que negara lo que había descubierto, él respondió, en principio, no puedo cambiar los hechos, pero puedo cambiar mi opinión si se me demuestra que estoy errado. La disposición de Galileo era correcta, o sea, él realmente tenía la disposición humilde a reconocer que si estaba equivocado, que se lo demostraran y él se retractaba. Pero, debido a que lo amenazaban de muerte y a que no era un asunto de fe, simplemente de ciencia, él decidió, me retracto en privado, pero en público sigo creyendo lo mismo y sigo escribiendo sobre el tema. Y luego sus escritos quedaron como legado, ¿no? Nadie pudo retractarse, o sea, nadie pudo, mejor dicho, contradecir esa teoría del heliocentrismo de Galileo. Y en privado, su mensaje era, la verdad no daña al hombre, lo daña aferrarse al error por orgullo. Galileo sabía que preferir la ignorancia por comodidad o por orgullo era peor que cualquier castigo. Era una prisión en la que él mismo se encerraba. Galileo no tenía miedo a ser corregido y refutado, sino más bien tenía miedo a no querer ver, a que su orgullo lo encerrara en una mentira. Y hoy, siglos después, la ciencia sigue confirmando lo que Galileo vio en su telescopio. Más allá de este descubrimiento científico, hermanos, de Galileo, él tenía las cosas claras, tenía principios y valores conforme a la palabra, en esto por lo menos. No conozco a Galileo, nunca me senté a tomar un café con él, pero sé que en esto, por lo menos el hombre, estaba acorde con la palabra de Dios. Un espíritu humilde, un espíritu dispuesto a ser corregido, un espíritu a reconocer mis posibles errores. Y del mismo modo que sucedió con Galileo, si tiramos hacia atrás, las civilizaciones pasadas, hermanos, en la historia,
tenían en muchos aspectos una base de valores y de principios más sanos y nobles que los que tenemos en la sociedad de nuestros días, que da pena. Por ejemplo, uno de los más famosos emperadores romanos, Marco Aurelio, en el siglo II, decía estas palabras: si alguien es capaz de mostrarme que lo que pienso o hago no es correcto, cambiaré con gusto, porque busco la verdad. Y la verdad nunca ha dañado a nadie. Quien se hace daño es quien continúa en el autoengaño y la ignorancia. Pero hoy, hermanos, como somos tan modernos, como somos tan inteligentes, bueno, se habla en esta sociedad de que la verdad es relativa, que no existe la verdad absoluta, que la verdad es lo que tú opines, lo que tú sientas, lo que tú creas, y por eso si tú te sientes mujer, es verdad para ti. Un absoluto disparate. Y esta forma de pensar lleva inevitablemente a la siguiente conclusión. La sociedad piensa de esta manera: como la verdad la determino yo mismo, como soy yo, lo que yo sienta y lo que yo quiera, si eso está bien para mí, entonces nadie puede juzgarme. Tú no me puedes juzgar, porque es mi opinión, es mi verdad. Dicho de otra manera, yo puedo hacer lo que me apetezca o sienta en mi corazón. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? En palabras coloquiales. En mi opinión, la frase de cabecera del día de hoy, es mi opinión, es mi opinión, es mi opinión. Bueno, pero tu opinión puede ser falsa, tu opinión puede ser un error. Es mi opinión, es mi opinión. Pues nada, hijo mío, es tu opinión. De tal manera, hermanos, que cuando alguien es confrontado o corregido, ¿sabéis qué? Es percibido como una agresión directa a tu libertad. Si alguien te corrige, si alguien te reprende, lo percibes como una agresión. Así es como lo percibe la sociedad hoy en día. De hecho, vamos más allá. En la actualidad, que alguien admita equivocarse es un síntoma de debilidad. Está mal visto. Es un signo de debilidad, de que eres débil. Por tanto, hermanos, nos encontramos con una sociedad que ya no cree que la Tierra es el centro del universo. Ok, muy bien. Pero ¿sabéis qué? Ha convertido al hombre en el centro del universo. La Tierra ya no es el centro del universo, pero el hombre sí. Porque todo gira en torno al hombre, a lo que siente, a su opinión, a lo que piensa, a lo que desea, y que nadie le tosa. Que no se te ocurra decirle a alguien hoy en día, en la calle, a alguien que no es cristiano, que está pecando. Si le dices que está pecando. Porque te estás convirtiendo al hacerlo en un retrógrado, un xenófobo, un intolerante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, díselo, aunque se ponga así. Porque necesita escuchar la verdad de Dios. Necesita escuchar el Evangelio. Y si se molesta, que se moleste. Ese es el pensamiento de esta sociedad. Ese es el pensamiento del hombre moderno. Y en vista de esto, hermanos, el proverbio que hemos leído y que vamos a exponer esta mañana es totalmente contracultural. Totalmente contracultural. Pero no solamente en la sociedad. Lo triste es que totalmente contracultural en la iglesia de Cristo. Porque ese mismo pensamiento de la sociedad, aunque lo neguemos con nuestros labios, hermano, cuando nos pinchan y nos meten el dedo en la llaga, hermano, sale lo que hay. Teología práctica. Una cosa es teología aquí y otra la que sale de nuestro corazón. Hermano, la iglesia de Cristo necesitamos hacer nuestro este proverbio. Y lo vamos a leer de nuevo. Proverbios 27, versículo 5. Dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y la primera cosa que llama la atención en este proverbio es la palabra reprensión, que es una palabra que nos encanta, que suena, tiene una dulzura la palabra, es agradable al oído, ¡ay, qué bonito que suena! Nos repele, hermano. La palabra reprensión nos da angustia. Si lo busca en el diccionario real de la Real Academia Española de la Lengua, dice corregir, amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o hecho. Y bíblicamente su significado es todavía más profundo. Dice, no es una simple corrección por cualquier asunto liviano, sino que es un juicio moral sometido concienzudamente a examen
y derivado de la transgresión de los principios de la palabra de Dios. O sea que cuando alguien te reprende, lo que está haciendo es esto. Tu opinión no me vale, esto es lo que vale. Y tú no vas por aquí, vas por otro lado. Normalmente la primera impresión, hermanos, que nos causa la palabra reprensión es rechazo. Eso es natural, porque es visto algo como algo negativo. ¿Por qué? Fijaros, el mismo proverbio lo dice, Proverbio 27, 5, 6. Salomón siempre hace paralelismo, utiliza palabras para decir las cosas de dos maneras diferentes. El 5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y el 6, fieles son las heridas. El paralelismo de reprensión, ¿sabéis cuál es? Heridas. Hiere, la reprensión hiere, pero importuno los besos del que aborrece. La represión nos produce rechazo porque hiere. ¿Y a quién le gusta que le hieran? A nadie, ¿verdad? Pero fíjate cómo lo expresa la Biblia textual, una Biblia muy literal. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, leales son los golpes del amigo. El paralelo aquí es golpes, heridas y golpes. Reprensión, el paralelo, heridas y golpes. ¿Por qué heridas y golpes? Porque, hermanos, en nuestra naturaleza caída, en nuestra carne, nos convertimos en el centro del universo, en el ombligo del mundo. Y la reprensión nos hiere porque es como un puñal clavado sobre nuestro ego. La reprensión nos pone en tela de juicio, expone nuestras torpezas, expone nuestro pecado, nos hace lucir como necios, inmaduros y débiles. La reprensión nos confronta con nuestra realidad vergonzosa, nos deja desnudos y nos hace bajar del centro del universo al polvo de la tierra. ¿Te acuerdas lo que sucedió en el jardín del Edén? Adán y Eva. ¿Qué hicieron cuando ellos pecaron y fueron conscientes de su desnudez? Sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Fueron corriendo, ¿a qué? A esconderse. ¿Verdad? Aparece Dios, la voz de Dios por allí, por el jardín del Edén, y ellos estaban escondidos y le dicen, ¿por qué estáis escondidos? Estaban intentando tapar su desnudez, su vergüenza. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando nos escondemos detrás del orgullo, detrás de una excusa, una mentira o cualquier otra vía, echándole la culpa a otra persona, a las circunstancias. El caso es tapar nuestra desnudez, porque nos sentimos desnudos. Piensa en tus hijos cuando hacen algo y les reprendes y les corriges. ¿Cómo se ponen, hermanos? La reacción natural es que te sacan los dientes. Y hay que estar ahí, dale que te pego, hasta que ellos sean más dóciles, orando mucho al Señor. Ayuno de 40 días, no, de 100 por lo menos, porque ya los de 40 no sirven. Hermanos, porque sale de su corazón, ellos se sienten, te ven a ti, en ese momento no te ven como su papá, te ven como su enemigo que está usurpando el trono. ¿El trono de qué? De que yo hago lo que me da la gana. No, tú no haces lo que te da la gana, tú haces lo que yo te digo. Te guste o no te guste. Y hay que estar ahí peleando. Pero es que, hermanos, nosotros los adultos somos iguales que los niños. No diferimos mucho de los niños. El apóstol Pablo tuvo que reprender y confrontar a la iglesia de Galacia, porque estaban empezando a abrazar un falso evangelio, de obras, de mérito, un evangelio católico, falso. Y entonces Pablo le tiene que reprender, porque estaba en juego su salvación. Y hay un momento en el que Pablo le dice estas palabras, Gálatas 4:16. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. Pablo se está hablando a sí mismo. ¿Por qué? Porque él sabía que se estaban molestando, que le estaba hiriendo, que le estaba golpeando la verdad. Y él ya anticipaba la reacción natural de Pablo y de cualquiera. Cuando me reprenden, te veo como mi enemigo. Me duele la verdad. Y fíjate el interesante detalle aquí de que no importa si aún el contenido de la reprensión es la verdad. Porque sea verdad o no, nos hiere. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ego y de orgullo, hermano. Todos. Todos, absolutamente. Si hay algo, hermanos, que nos sobra, en este año, hermanos, empezaremos el año. ¿Y sabes qué?
casi los esfuerzos de la mayoría de las personas serán quitarse kilos del cuerpo. Grasa. Todo, me sobra grasa, me sobran kilos. Puede ser que sí, hermano. A mí me sobra algo por aquí. Las cartucheras ya están creciendo. Lo que pasa es que con los jerseys no se nota. Pero, hermano, lo que realmente nos sobra, hermano, ¿sabéis qué es? Orgullo. A todos, a todos. A todos. A mí el primero. Porque es lo más natural para nosotros. La humildad realmente es lo sobrenatural, es lo excepcional, es el fruto del Espíritu. Vivimos en ese cuerpo, hermano, no glorificado que está batallando constantemente contra el orgullo. Y la pregunta, como hemos escuchado más de una vez o hemos predicado desde aquí arriba, no es si yo tengo orgullo, sino dónde lo tengo y cuánto tengo. No es si tienes, no te preguntes si tienes orgullo, lo tienes. Lo tiene, hermano, lo tiene. El tema es dónde y cuándo, cuánto. Jonathan Edwards decía, el orgullo adquiere muchas formas y apariencias y envuelve el corazón como las capas de una cebolla. Me parece una ilustración tan buena. Dice, cuando quitas una capa, ¿qué te encuentras? Otra capa. Y quitas y otra capa. Y otra capa. Y encima te pones a llorar. Fastidia. Un puritano decía, es difícil matar de hambre este pecado, porque puede mantenerse con casi cualquier cosa, como las malas hierbas, hermano. No hace falta ni que chispee. Crecen con una alegría, pues así el orgullo, hermano. Nuestro orgullo saca rápidamente los dientes. Nos enfadamos, negamos lo evidente, nos excusamos echándole la culpa a otro, a las circunstancias, en aquello en lo que hemos sido reprendidos. Tan incómoda nos resulta la reprensión, hermano, que actualmente, sobre todo esto lo sabrán los que están estudiando un poco el tema de educación y demás, están intentando cambiar los términos que suenan negativos por términos más suaves. Términos que suenan negativos o impositivos, como reprensión, quieren hacerlos desaparecer del diccionario por aconsejar, sugerir. ¿Cómo que sugerir? Reprender no es sugerir, hermano. Reprender no es sugerir. Pero, hermano, si aún habláramos de aconsejar o sugerir, somos tan orgullosos que hasta eso lo percibimos como un ataque. El consejo. Pero, hermano, es el ego y el orgullo que portamos dentro. Por eso muchos matrimonios parecen el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. O en el contexto de la iglesia local, hermano. Paco lo puede decir, yo que estuve por un tiempo pastoreando, qué difícil se torna a veces la labor pastoral y del liderazgo por causa de esto precisamente. Porque no hay gente que abra su corazón con sinceridad o porque cuando vas a corregirle en amor, te saca los dientes y te ven como su enemigo. Es difícil. Hace poco le leía a un autor decir, es una persona que se dedica prácticamente sus 8 horas de trabajo a la enseñanza en un seminario. Dice, paso la mayor parte de mi tiempo enseñando, pero si hay algo que me gustaría poder enseñar a la gente es a ser enseñable. Qué gran verdad. Y si a todo esto, hermanos, le sumamos que por lo general, habrá personas que más, otros menos, todos tenemos una fuerte necesidad de aprobación, de respeto y de validación, que suplimos muchas veces más en las personas que en Dios, lo que se conoce teológicamente como temor al hombre. Entonces tenemos el combo perfecto, hermano, para ofendernos cuando somos reprendidos, corregidos, aconsejados. ¿Por qué? Porque cuando nos corrigen, y eso está en nuestro corazón, sumado al orgullo, entonces ¿sabes qué pasa? Que nos hace parecer inferiores, necios, inmaduros o incapaces, como decía antes. Entonces, ¡rah!, sale la fiera. Y además de todo esto, hermano, ¿cuántos han escuchado el versículo de no juzguéis para que no seáis juzgados? El versículo más malinterpretado de toda la Escritura, hermano. ¿Cuántos cristianos se agarran de este versículo? No me juzgues. No me juzgues. O sea, ni se te ocurra entrometerte en mi vida y meterte en mi vida. Pero ¿quién te ha dicho a ti que yo no te puedo juzgar a ti? Porque el Señor Jesús no estaba diciendo eso, ¿eh?
En el contexto del Sermón del Monte, Jesús dice, Mateo 7, versículo 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. Palabras de Cristo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Y ahora vamos a entender el contexto. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Paremos aquí. Lo que Jesús le está diciendo en el contexto de los fariseos y el espíritu fariseo que había en esa época en los judíos, sabéis que los fariseos tenían un espíritu duro, crítico, no tenían ningún amor, se veían como superiores y entonces juzgaban al resto del pueblo como si fueran una porquería, miseria, y ellos eran los mejores. Ese era el juicio al que ellos estaban acostumbrados. Y entonces Jesús le dice, esa manera de juzgar va a traer que os juzguen a vosotros de la misma manera, exactamente igual, no esperéis que os traten con cariño. Si vosotros hacéis eso, de la misma manera vais a ser juzgados. Dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Aquí da un segundo aspecto. Cuando tú tienes un tronco en el tuyo, ¿cómo puedes pensar? Y cuando tú lees en el original el tronco, hermano, ¿habéis visto las secuoyas? Que son un árbol espectacularmente grande, a mí me encantan. Eso es lo que está diciendo. Tú estás viendo esta astilla en el ojo del otro y tienes un pedazo de troncazo en el tuyo, muchacho. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero, ojo, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Lo que Jesús está diciendo, ocúpate primero en tu vida, deja de mirar tanto al otro, mírate a ti. Pero cuando mires al otro, míralo con humildad, con amor. Y entonces ahí estás preparado para juzgar a tu hermano. ¿Sabéis qué pasa? Que es que justo eso es lo que menos hacemos, hermano. Es lo que menos hacemos. Generalmente, hermano, tenemos un fariseo en potencia dentro nuestra, todos, que nos hace tratar a los demás con un juicio estricto, duro, y nos olvidamos de quiénes somos los miserables que somos nosotros. Eso es lo que Jesús le estaba queriendo hacer ver a su audiencia, hermano. Un comentarista bíblico dice al respecto de este versículo, no juzgues a los demás hasta que estés preparado para ser juzgado por el mismo estándar. Y entonces cuando juzgues a los demás, hazlo con humildad. Fíjate en otro texto, por si no te convence lo que te acabo de decir. Había un hermano en pecado en la iglesia de Corinto, un grave pecado, por cierto. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, Pablo no estaba presente, por eso le manda una carta y le dice, como si estuviera presente os escribo estas palabras. 1 Corintios 5:3. Dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Y salta en el 12 y dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, a los que no son de Cristo, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Ya te he convencido, ¿verdad? Vale, pues entonces pasamos a otro punto. Hermano, en vista de nuestra resistencia a la reprensión, a la corrección y al consejo, es nuestra responsabilidad pelear por mortificar el orgullo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Salomón a lo largo del libro de Proverbios es muy enfático, constantemente toca este tema del orgullo, del consejo, de la reprensión. Yo he dicho al principio, 18 proverbios, más el que estoy exponiendo 19. Pero hermano, no es ni el 20% de lo que hay en el libro. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Es decir, a un sábelo todo. Más esperanza hay para el necio, y aquí el necio es el ignorante, el que no tiene conocimiento de ciertas cosas, el falto de sabiduría, dice que para él. Más esperanza hay para el ignorante que para el que se cree que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque es un orgulloso. Y nadie le puede aconsejar, nadie le puede sugerir, nadie le puede reprender. Ya reprender... ¡oh! Hay un mejor pronóstico para el ignorante. Proverbios 16:5 dice, abominación. Fijaros qué palabra tan fuerte utiliza. Abominación al Señor
es todo el que es altivo de corazón, al que no presta su oído al consejo, a la reprensión. Ciertamente no quedará sin castigo. Abominación es una profunda desaprobación y disconformidad. Proverbios 16, 18 dice: el orgullo va delante de la destrucción. Ruina espera al que no recibe la reprensión. Destrucción, consecuencias catastróficas, un tsunami, dice, y la arrogancia antes de la caída. Así que, hermanos, tenemos que cultivar la humildad. El Señor nos llama a ello en tantas partes de la Biblia, no solo en Proverbios, en todas las epístolas de Pablo. Es rara la epístola, hermanos, que no toque ese tema. Es rara la epístola. En Efesios, en Gálatas, en Corintios, en Filipenses. Estudia y verás cómo ese tema está en todas las epístolas de Pablo, porque precisamente es el factor que más necesitamos. Menos orgullo, más humildad. Tenemos que cultivar la humildad de tal manera que la reprensión, hermanos, pase a ser vista por nosotros como algo positivo, y no solamente positivo, sino como algo necesario. Deberíamos de ver la reprensión no como algo incómodo, no como un ataque, sino como un regalo, como una bendición para nuestras vidas de parte del Señor. Proverbios 15, 31 y 32 dice: el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, desprecia su alma, se hace daño a sí mismo. Mas el que escucha las reprensiones y disciplina es un paralelo, un sinónimo de amonestación. Dice: el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Al principio de esta serie de proverbios hablamos de que Salomón a lo largo de todo el libro diferencia dos grandes grupos. No hay término medio: el sabio y el necio. El sabio y el necio. Podemos estar actuando y viviendo con sabiduría o con necedad. A veces sucede, obviamente, en aspectos de nuestra vida, no en todo. Y a la luz de estos proverbios podemos identificar quién es sabio y quién es necio. En Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días, porque si no, ¿sabes qué? Vas a ser necio, vas a caminar con necedad y vas a cosechar el fruto de la necedad en tu vida. Hermano, incluso cuando la crítica, la reprensión, el juicio, la amonestación sea injusto o sea mal dicho con una manera inapropiada, que a veces nos pasa, que se nos sube la sangre a la cabeza y lo hacemos de manera incorrecta, pero le estamos diciendo a lo mejor una verdad. O entre todas esas palabras puede ser que hayan suposiciones, puede ser cosas que no sean verdad, pero hay parte de verdad. ¿Qué hacemos con eso? No lo deseches. Yo sé que de primera no nos gusta, y más cuando nos tratan mal. Pero cuando ya se te baje la sangre a ti también de la cabeza, cuando estés en tu habitación a solas con Dios, pregúntale: Señor, de todo lo que me ha dicho esta persona, o de todo lo que me ha escupido, ¿hay algo de verdad en ello en mi vida? Si yo recibo una crítica, decía alguien, si yo recibo una crítica injusta que es 98% incorrecta, mi deber es arrepentirme del 2% y tratar de crecer. Esa tiene que ser la actitud, hermano. Olvídate del 98%, olvídate de la forma, olvídate de que haya dicho cosas injustas, céntrate en el 2%, y el 2% a veces es mucho por ciento, ¿eh? Proverbios 9:8, precioso este proverbio, dice: no te molestes en corregir a los burlones, otra forma de decir a los necios, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Me encanta esta frase. Corrige a los sabios y te amarán. Está claro, ¿no?, quién es el necio, ¿verdad? El necio te va a acabar odiando por la osadía de haberle reprendido, de haberle corregido, de haberte metido en su vida. Se ofenderá, se molestará, dejará de hablarte, se distanciará de ti, te bloqueará en WhatsApp e incluso en algunos casos te jurará venganza. En definitiva, te ganará su odio.
En cambio, el sabio es alguien que está predispuesto a ser aconsejado, corregido y reprendido. El sabio, además, no solamente te lo agradecerá, sino que te amará por hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que te estás preocupando por él. Que esa persona que ha tenido el coraje y el valor de acercarse, se está preocupando y tiene un genuino amor hacia él. Y eso lo valora. Y el vínculo se hace más fuerte. Así que a la luz de estos proverbios, hermano, una persona sabia es aquella que reconoce su vileza y su torpeza, aquella que admite que no lo sabe todo, aquella que admite que se puede estar equivocado y que se puede estar equivocando, aquella que admite que sus prejuicios lo condicionan, que eso nos pasa mucho, hermano, ¿eh? Voy muy rápido, pero podría tirarme con cada una de estas frases un buen tiempo. Hermano, los prejuicios, cómo nos condicionan, madre mía. Pero voy con otra, que todavía es más profunda. Aquella que admite que los ídolos de su corazón le nublan la vista. Que no nos toquen los ídolos de nuestro corazón, porque como los toquen, no sale un león, sale un tiranosaurio rex, hermano. Aquella persona que admite que su pecado y su orgullo le juegan muy malas pasadas. ¿Y sabes qué, hermano? Este tipo de persona, el sabio, es una persona en peligro de extinción. Ahora que habla de dinosaurio. Es una persona en peligro de extinción. Y el mundo y la iglesia están clamando, hermanos, por personas sabias. Con una actitud, una predisposición humilde a ser corregida, a ser reprendida, a ser aconsejada. Y el único camino para esto, hermanos, es cultivar la humildad. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa parte no la sabemos del versículo, pero ¿sabes cómo termina? El versículo dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué descanso? Hermano, el descanso de una vida bien vivida. El descanso de una vida vivida para la gloria del Señor, en el temor del Señor. No hay mayor paz y más descanso que ese. ¿Y qué es la humildad? Si tú vas a los originales, al hebreo, al griego, es doblegarse, agacharse, servir, humillarse, envilecerse, ser dócil, dependiente, consciente de indignidad propia. Dicho de otra manera, es no vivir para uno mismo, sino para Dios y para el prójimo, estimando a los demás como superiores a uno mismo. El otro día en Radio Paz escuchaba esta ilustración y hablaba de que la sociedad vive de esta manera. Todos conocéis los pronombres personales, ¿verdad? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Venga, vamos todos en coros, no. Yo, tú, no, era de broma. Todos lo sabemos, ¿verdad? Yo, tú, él. ¿Ok? Es que me acordaba del colegio. La sociedad vive así. Primero yo. Primero yo. Luego si acaso tú. Y si me acuerdo él, hablando de Dios. Así es como vive la sociedad. El cristiano, ¿cómo debe vivir? Al sentido contrario. Primero él. Segundo el prójimo. Tú. Último yo. Esa es la vida que Cristo nos ejemplificó. Que dio su vida por ti y por mí. Y esto lo digo, hermanos, con mucho temor y con mucha humildad de que aquí, hermanos, todos necesitamos crecer en esto. Yo no sé, muchos a los que les gusta la música conocéis a Evan Kraft, ¿verdad? No es por criticar al chaval, pero él tiene una canción que dice, yo soy segundo, no, hijo mío, tú eres tercero. Yo soy tercero. No es bíblica tu canción. Sin lugar a duda, hermanos, la humildad es nuestro mayor aliado para cumplir el propósito de glorificar a Dios. El humilde reconoce que Él es nada y que Dios es todo. Y que estima a los demás como superiores a Él mismo. Decía un puritano, uno de los puritanos más prolíficos escribiendo, y se llama Thomas Watson, decía, es mejor carecer de cualquier cosa que de humildad. Una frase sencilla pero con tanta profundidad, hermano. Mejor carecer de cualquier cosa que de humildad.
Y Jonathan Edwards nuevamente decía, nada pone a un cristiano tan fuera del alcance del diablo como la humildad. ¿Por qué? Porque el humilde se siente dependiente, no actúa en sus propias fuerzas, se sabe que es débil y entonces constantemente recurre a Dios para combatir con este mundo y con el pecado que hay en su corazón. Sabe que por sí mismo no puede. Me encanta la canción que cantamos tantas veces, Él me sostendrá. Hay una parte de la canción que dice, pues mi amor muy frágil es, me derrite. Hermanos, cuando canto esa parte, me parto. Me parto por dentro, hermano, no de risa, me parto de decir, Señor, es que si soy tan infiel, soy tan débil, te necesito, Señor. El apóstol Pedro, al final de su primera epístola, da la clave para vivir una vida que al final de nuestras vidas reciba el aplauso de Dios. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, dice, sumisos unos a otros, esa es otra palabra que nos encanta, sumisos, revestidos de humildad, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Uf y uf. Hermano, está diciendo, tú te debes a tu hermano. Tu hermano tiene que entrometerse en tu vida porque tú tienes que estar sumiso a él. Eso va a empezar. Y segundo, para que eso ocurra, necesitas revestirte de humildad. ¿Y sabes qué es revestirte, hermano? La imagen que está transmitiendo aquí Pedro es una palabra significativa porque viene a simbolizar lo que te caracteriza desde los pies a la cabeza. Que desde los pies a la cabeza a ti se te vea la humildad. Que no haya ni pizca de orgullo en ti. Porque Dios resiste a los soberbios, sigue diciendo Pedro, y da gracia a los humildes. Por eso dice el 6, humillaos. Es que la humildad necesita humillación, requiere humillación, es parte de su definición. Pues dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque no hay otra manera. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué bajo la poderosa mano de Dios? Dios va, primero porque en tu fuerza no puede, y segundo porque Dios va a orquestar en su providencia y soberanía situaciones para, vamos a decirlo así, para pisotear tu orgullo. ¿Y sabes que parte de esa providencia de Dios son personas que van a venir a reprenderte? ¿De buena o de mala manera? Esa providencia de Dios forma el carácter de Cristo en nosotros y lo necesitamos. Y Dios conoce nuestra propensión, hermanos, a ser orgulloso, egocéntrico, autosuficiente. Y por eso a Pablo, ¿qué le da? A Pablo le da una casa en un chalet para que se tome sus 3 meses de vacaciones después de sus viajes ministeriales. No, ¿sabéis qué le da a Pablo? Aparte de muchas collejas, un aguijón en su carne. El famoso aguijón de Pablo. ¿Y sabéis para qué le da el aguijón? Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 12, 7 y 9 dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, es decir, Pablo, Dios le había dado unas revelaciones increíbles. Dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera, por esa razón, hermano, para impedir que se enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Ese es el contexto de ese versículo. El orgullo y la humildad. Pregunta al aire, ¿estamos dispuestos a parecer estúpidos, tontos, necios, débiles para que el poder de Dios repose en nosotros? Pues es lo que hace falta, hermano. Pero por otro lado, hermano, el sabio no solo se humilla, sino que además procura rodearse de amigos sabios a los cuales les dará la confianza para que puedan reprenderlo
corregirlo o aconsejarlo cuando sea necesario. Y no solo cuando sea necesario, sino que él, y en esto creo, hermanos, que tenemos una asignatura, bueno, es muchas cosas de las que estoy hablando, pero de buscar regularmente a alguien maduro, alguien sincero, alguien que sepas que te ama, que regularmente ponga tu vida bajo escrutinio, que regularmente haga una retroalimentación de cómo estás viviendo, de cómo es tu carácter, de cómo es tu servicio, de cómo es tu caminar. Y que tenga la confianza de hacerlo aun cuando tú no se lo digas. Proverbios 23:12 dice, entrégate a la instrucción. Entrégate, hermano, está transmitiendo esa palabra un fuerte deseo acompañado de urgencia, de diligencia. Dice, presta suma atención a las palabras del conocimiento. Es como apreciar el gran valor que eso tiene para tu vida. El sabio escucha la reprensión de un amigo y la aprecia enormemente. Proverbios 25:12 dice, como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende. ¿A quién? Al oído atento. Y este salmo es precioso. Dice el Salmo 141:5, que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías que nacen de mi corazón. Y necesito un justo que me hiera, que me reprenda. Lo recibo como aceite sobre mi cabeza. El aceite, hermano, en estos tiempos bíblicos significaba muchas cosas. Principalmente la consagración, cuando se ungía a alguien, la presencia del Espíritu Santo, el bienestar, pero en el contexto que está hablando aquí, hermano, también lo echaban los pastores sobre las ovejas para cuidarlas, para sanarlas, para protegerlas de ciertos insectos. Y por último, cuando se hospedaba o se acogía a alguien en una casa, ungir con aceite su cabeza, sus pies, era una señal de hospitalidad, de honra y de respeto. Lo que está diciendo el salmista es, cuando un justo viene y me hiere y me reprende, para mí eso es me está honrando, me está respetando, me está recibiendo como alguien importante, me está cuidando, me está protegiendo del mal. Así tenemos que verlo. Claro que la verdad puede herir y nos va a herir, pero es como el bisturí de un cirujano. El cirujano que tiene que hacer corta, hermano. Te hiere, te hace una herida, pero esa herida la necesitas, la necesito. La necesitamos para poder ser sanados. La herida, esa verdad, hiere para luego sanar. Ahora bien, si te fijas, hermano, hasta ahora hemos visto un lado de la moneda. Me he centrado en la reprensión y en la actitud que debemos tener ante la reprensión, ¿verdad? Una actitud humilde, verlo como un aceite de bendición, verlo como algo bueno, verlo como algo necesario y cultivar la humildad en nosotros. Ok, sin esto no hay nada que hacer. Si esto no se da, estamos siendo necios y nos espera el fruto de la necedad, como he dicho, pero ese es un lado de la moneda. Ahora vayamos al segundo lado de la moneda, a la otra cara. Hemos hablado del que recibe la reprensión, pero hay un segundo jugador aquí. Y ese segundo jugador es el que reprende. Vamos a hablar del que reprende. Vamos a leer nuevamente Proverbios 27, 5 al 6. Solo me queda una hora de predicar, hermano. Dice versículo 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas, ¿de quién? Del que ama. Ese es el que reprende. ¿Quién es el que reprende? El que ama. Pero, ojo, hermano, tan importante es la actitud del que recibe la reprensión como que el que la hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. Fíjate en este detalle, hermano. Vamos a leer este proverbio en diferentes versiones. En la Biblia de las Américas dice el versículo 6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo.
En la Nueva Traducción Viviente dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Biblia textual dice, leales son los golpes del amigo, pero hipócritas los besos del que odia. Palabra de Dios para todos. Dice, más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. La persona que nos reprende y que nos ama al hacerlo es un amigo. Es un verdadero amigo. Si una persona evita herirte con la verdad, hermano, su amistad deja que desear. Y si nosotros somos ese tipo de personas, nuestra amistad está dejando que desear. Y hermano, estamos dejando que desear. Miro hacia atrás en mi vida y no tengo que mirar muy lejos, y me doy cuenta de que no he sido el amigo que debería de ser, más de una vez. Pero también me ha sucedido justo lo contrario, que otros no han sido esos verdaderos amigos que tenían que ser conmigo. Y hermanos, yo creo que somos una generación que subestima el valor de los verdaderos amigos. En una sociedad en donde se celebra, vamos a decirlo así, el tener muchos amigos, en Facebook, por ejemplo, sabéis que las solicitudes, cuando te llega de alguien, es solicitud de ¿qué? De amistad. Y puedes tener 1000, 2000, 3000 amigos en Facebook y no tener ni uno solo. Pero es que vivimos en una sociedad, hermanos, que le llama amigo a cualquier cosa, hasta al perro, que dicen que es nuestro mejor amigo. Hermano, no se tiene claro lo que es la amistad realmente, no se valora lo que es una verdadera amistad. Si alguien puede hablarnos de lo que es la verdadera amistad, es Dios en su palabra. Aquí, ¿tú quieres descubrir lo que es un verdadero amigo y quieres ser un verdadero amigo? Aquí. Y es muy importante y necesaria la amistad. ¿Cuánto habéis visto documentales en donde los típicos de la 2, donde el león acecha a la presa y espera a que una de las crías de la manada, de las gacelas, de los búfalos, de lo que sea, se quede separada del resto de la manada? Y ahí es cuando es el mejor momento para atacar a la cría. ¿Por qué? Porque se convierte en una presa fácil. Pues lo mismo nos ocurre cuando no tenemos verdaderos amigos. Estamos aislados. Estamos aislados. Y puedes creer que tienes muchos amigos, pero realmente no estás dejando que esas personas sean tus verdaderos amigos. Y entonces, ¿sabes qué? Te vas a convertir en más de una ocasión en esta vida en presa fácil del enemigo. Y el enemigo que tenemos nosotros no es un león cualquiera. Así que necesitamos poner en valor a la amistad, porque, hermano, es uno de los regalos más valiosos que Dios nos ha dado. ¿Crees esto? ¿Lo crees verdaderamente? Lo voy a repetir. La amistad es uno de los regalos más valiosos que Dios nos ha dado. ¿Sabes cómo nos llama a Cristo a nosotros? Sus amigos. Y ahí tenemos el ejemplo de la amistad perfecta y verdadera. En Proverbios 17:17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano de sangre en tiempo de angustia. Hace poco veía con mi esposa la serie Hermanos de Sangre, que es una serie de hace 20 años, de la Segunda Guerra Mundial, de la compañía ISIS. Es una serie basada en la realidad. Buenísima. Buenísima, muy sana. Y es justo una compañía estadounidense que va justo en los últimos conflictos que hay en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, en Normandía, la batalla de las Ardenas, que fue increíble. Pasaron penurias. Y está súper bien la serie porque te muestra cómo ellos al final pudieron sobrevivir a tantas penurias y a la crueldad de la guerra y más de esa guerra, hermano, porque eran como hermanos de sangre. Eran amigos. Se convirtieron en amigos y cada uno era de una parte diferente de Estados Unidos, pero hicieron un vínculo tan fuerte que estaban dispuestos a dar su vida por el otro. Hermanos de sangre. Eso es lo que viene a transmitir un poco aquí este proverbio. El amigo es como un hermano de sangre. El tener personas que nos amen verdaderamente y en todo tiempo, hermano, no tiene precio. Y tiene tal trascendencia que puede marcar el devenir de nuestras vidas. Sí, lo repito,
tal trascendencia que puede marcar el devenir de nuestras vidas. Si hay un amigo que te ama y te corrige y te dice, por aquí te estás pegando, vas equivocadísimo. Lo estás haciendo fatal, va a cosechar consecuencias desastrosas para ti y para tu familia. Si hay alguien valiente que te viene y te corrige y abraza esa reprensión, puede ser que marque un devenir diferente en tu vida y en la de tu familia. Por poner un ejemplo. Decía Agustín de Hipona, en este mundo hay dos cosas esenciales, y estaba hablando en relación, hay muchas más obviamente, pero estaba hablando en relación a dos grandes regalos, de entre todos los regalos que Dios nos ha dado. Y decía, la vida, porque a veces no apreciamos el hecho de que estamos vivos, hermanos, que nos hemos levantado por la mañana y Dios nos ha regalado el regalo de la vida. Es un regalo, hermano. Y la amistad. La vida y la amistad. Ambas, dice, deben ser muy apreciadas y no debemos subestimarlas, porque es lo que tendemos a hacer. Pero hermanos, vivimos en esos tiempos, en la sociedad y en la iglesia. Amistades subestimadas, descuidadas. Y amistades que no trascienden más allá de pasar buenos ratos juntos y reírnos un rato. Esas son las amistades que tenemos hoy en día, sinceramente. Cuando tú piensas en tus amigos, generalmente, hablo en líneas generales, son personas con las que pasas un buen rato. Pero no pasa más de eso. Pero Dios nos insta en su palabra que cultivemos verdaderas amistades y en su providencia nos va a dar oportunidades para forjar ese tipo de relaciones con otros cristianos. Ahora bien, ¿cómo es un verdadero amigo, hermano? Conscientes de la importancia y el valor de la amistad, debemos preguntarnos, ¿cómo lucen bíblicamente los verdaderos amigos? ¿Cómo debemos ser nosotros como amigos para otros? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero hay 4 cualidades básicas. Primero, lealtad. Un amigo es leal. Si no hay lealtad, no hay amistad. Segundo, y ahora lo desarrollaré muy rápido, hermano. Amor. Un amigo ama. Si no ama, tampoco hay verdadera amistad. Tercero, cuidado. Un amigo cuida la amistad. Siembra esa amistad. Y cuarto, franqueza. Un amigo es sincero y franco. Imaginaros una silla aquí, hermano. Si le faltara alguna de estas patas, ¿te sentarías en esa silla? Estuve a punto, hermano, de verdad. Tengo hasta la foto de la silla con 3 patas en mi casa. La iba a traer. Digo, bueno, vamos a dejarlo. Daba gracias hasta verla. ¿Te sentarías en esa silla de 3 patas? No, ¿verdad? ¿Quieres ser un amigo de ese tipo? ¿Quieres tener amistades de ese tipo? No, ¿verdad? No es una amistad digna de confianza, ¿verdad? No lo es. Lealtad, amor, cuidado, franqueza. Un amigo es leal. Lealtad. La lealtad es el primer requisito para una amistad profunda. Sin ella no hay amistad. Decía un sabio, en la amistad nada supera a la lealtad, pues parece ser la nodriza y guardiana de la propia amistad. En el diccionario dice, la lealtad es que guarda a alguien o algo la debida fidelidad. Es un sinónimo de fidelidad. Otra definición más extensa, la lealtad es la fidelidad, el compromiso y apoyo constante hacia una persona, demostrada a través de la honestidad, de la confidencialidad, del cumplimiento de promesas, incluso en momentos difíciles, implicando confianza y respeto mutuo. Se opone a la traición y se manifiesta en la constancia y en la honradez. ¿Sabes qué pasa? Que dice la Escritura que es difícil encontrar personas leales. Aquí mismo en Proverbios, dice el Proverbios 26, muchos se dicen ser amigos fieles. Fidelidad y lealtad, recuerdo que son sinónimos. Dice, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? ¿Sabes lo que está diciendo? Escasean las personas leales. ¿Seremos tú y yo uno de los que escasean o seremos personas leales para otros? Por tanto, hermanos, cuando tú encuentres a alguien leal, cuídalo como un tesoro. Y sé tú leal para esa persona también. Un amigo leal es alguien al que le puedes abrir tu corazón porque sabes que va a guardar confidencialidad, que no se va a enterar medio vecindario, la iglesia entera y la iglesia vecina. No va a hablarle de ti a otro ni a descubrir tus intimidades con nadie.
es alguien que no se va a escandalizar de ti y de tus pecados, ni te va a tener en menos por ello. Un verdadero amigo es ese que te conoce como eres y aún así decide permanecer a tu lado. ¿Sabes qué? Nuestra lealtad, como digo, es imperfecta, muy imperfecta. ¿Por qué? Porque somos pecadores imperfectos. La única lealtad perfecta es la de Cristo, 100%. Tú y yo fallaremos en nuestra lealtad. Otras personas nos fallarán, pero tenemos que darle una oportunidad, así como nosotros queremos que nos la den a nosotros, ¿verdad? No podemos tirar la toalla tan rápido. Ahora bien, obviamente, si esa persona que supuestamente es tu amigo da en el tiempo muestras de que no se puede confiar en él, bueno, es triste, pero no lo consideré un amigo. Porque si es reiterativo en su deslealtad, entonces no merece tu amistad. No seas ingenuo. Proverbios 18:24 dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Por eso Spurgeon decía, sé amigable con todos, pero no hagas a ninguno tu amigo hasta que te conozcan y tú los conozcas. Me parece un consejo muy, muy sabio. Por eso las amistades se cultivan con cautela, despacito, tranquilito. No le llame amigo a cualquiera con rapidez. Incluso dentro de la iglesia, hermano. Sí, yo sé que suena duro, pero es así. Ojo. Porque a veces yo he cometido el error de abrirle mi corazón a otras personas con demasiada rapidez o facilidad. Y con el tiempo te das cuenta de que no merecían que le abriese mi corazón. Segunda cualidad o segunda pata de la silla, un amigo ama. Hemos leído hace un momento que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano de sangre en tiempo de angustia. Ese amor, hermano, es el que nos lleva a perseverar en medio de las fricciones normales que habrán, que las habrá, porque solamente los que están casados, hermano, ¿hay fricciones dentro del matrimonio? No, ¿quién ha dicho que no? No, no hay. No hay día que no. No. Hay muchas fricciones, hermano. Gloria a Dios que nos va el Señor hermoseando y transformando y cada vez son menos, o deberían ser menos. Pero sí que las hay, claro que las hay. Pero, y estoy hablando en el contexto de la relación de amistad más íntima y más profunda, que es entre dos cónyuges. Porque yo puedo decir que mi mejor amigo o mejor amiga es mi esposa. Debería ser así. Y las hay, pero el amor es lo que hace que perdure esa relación. ¿Cómo se demuestra el amor entre amigos? Pues de muchas formas tangibles, hermanos, pero por encima de todas, como predicaba Paco, creo que en la última exposición de Efesios, perdonando. Imitadores de Dios, perdonando. Y recuerdo una cosa, creo que la dijo él, pero hermano, no nos olvidemos que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. A veces perdonar es una batalla ardua aquí dentro. A veces perdonar requiere de días y días de machacar tus sentimientos y traerte la palabra de Dios a tu corazón y pedirle a Dios, quiero amar a esta persona porque te quiero glorificar a ti, a pesar de que me ha hecho daño. Pero el amor no es un sentimiento, es una decisión. Por eso Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Pero el verdadero amigo decide amar en toda situación, aun cuando el otro no está en su mejor momento, porque a veces pasamos por malos momentos, hermano. Pero como el amor no busca recibir, sino dar, se da. Y nos lleva a sacrificar nuestras vidas por el otro. Y ejemplo nos dio Cristo. Juan 15:13, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Tercera pata de la silla, cuidado, dedicación. Un amigo cuida la amistad. Hemos hablado del perdón, de la gracia y la amistad, pero tenemos que advertir que debemos ser muy cuidadosos en cuidar la amistad, hermano. Porque a veces abusamos de la confianza y muchas veces damos por hecho la amistad, pero la amistad se cultiva, ¿verdad? Proverbios 18:19 dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Lo que está queriendo transmitir Salomón es, teniendo en cuenta de que el vínculo es tan fuerte entre dos personas en la amistad, cuando tú abusas de la confianza y lo dañas de una manera notable,
es muy difícil porque se siente como una traición grande por el vínculo que hay. Pero eso no significa que que no puedas perdonar, al contrario. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Un amigo pues te pide prestado dinero u otra cosa con la promesa de devolvértelo, pero abusa de su confianza, nunca se lo devuelve, dispones de ellos como si fueran tuyos, le debes una cantidad importante de dinero y de repente pues te vas de viaje. Ve que te vas de viaje a, yo qué sé, al Caribe. Y dice, pero, ¿qué pasa aquí? Si me debe 2.000 euros y se está yendo al Caribe. Resulta que te pidió el dinero para irse de viaje al Caribe. Revelación de secretos o intimidades. Comparte información personal, vulnerable o confidencial con otro amigo, con un familiar, y éste la divulga a otras personas sin tu consentimiento, por malicia, por descuido. O, por ejemplo, manipulación, falta de reciprocidad. Cuando una relación se vuelve unilateral, donde el amigo solo aparece cuando necesita algo. Solo se acuerda de ti cuando necesita algo. Ya sea apoyo emocional, favores, recursos, pero nunca está disponible para ti cuando tú lo necesitas. Eso desgasta una amistad, eso hace daño a la amistad. O en lugar de apoyarte en tus metas o momentos difíciles, el amigo minimiza tus sentimientos, critica tus esfuerzos, te envidia o señala tus capacidades o tus inseguridades para sentirse superior. Hay tantas maneras de descuidar una amistad y de hacerse daño. Tenemos que tener mucho cuidado. Y el vínculo es tan grande que a veces el dolor es más grande que con cualquier otra relación normal, hermano. Y recordemos que a veces la confianza se rompe por causa de nuestro pecado y que requiere tiempo sanar, hermano. Que requiere tiempo recuperar esa confianza. No es te perdono y ya está, y la confianza vuelve al 100%. No. Requiere tiempo. Requiere tiempo. Y cuidar la amistad, por supuesto, requiere tiempo en el sentido de dedicación, dedicarle, pues a veces vamos con un ritmo muy ajetreado, pero un mensaje, una llamada, planificar, vamos a ver si dentro de 3 semanas nos tomamos un café, etcétera. Y por último, un amigo es franco. Ya me queda poquito. Esta característica es la que nos señala nuestro proverbio de hoy. Dice Proverbios 27, 5 al 6. Una, en la Nueva Traducción Viviente. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¿Qué es la franqueza? En el diccionario dice sinceridad, honradez, transparencia, veracidad, claridad, naturalidad. Una persona franca es alguien sincero, honesto y directo que expresa sus pensamientos y sentimientos de manera clara, abierta y sin rodeo, sin dobleces ni disfraces, mostrando transparencia en su trato y carácter. Y podemos caer en el engaño, hermano, de creer que tenemos verdaderos amigos, pero esas personas nunca se entrometen ni nos dicen la verdad, guardan silencio. No son transparentes, a pesar de ver nuestras carencias. Esa persona no te ama, o no te ama como debe. Esa persona no es un buen amigo bíblicamente. Lo cierto es que uno esperaría heridas de sus enemigos y besos de los amigos. Lo contrario de este proverbio, pero no es así, hermano. Así no funciona la ecuación. En una amistad verdadera y sabia, el que hiere para sanar es el amigo. Un pastor y mártir de la época de la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, escribió: nada puede ser más cruel. Fijaros las palabras que utiliza, a mí me chocaba mucho. Dice, nada puede ser más cruel que la ternura que confirma a otro en su pecado. La famosa compasión. No le digo nada porque le voy a hacer daño. Eso es lo más cruel que le puede hacer una persona. Dice, y nada puede ser más compasivo que la reprensión severa. Estoy totalmente de acuerdo. Dice, esa reprensión que llama a un hermano a volver de su senda de pecado. Confundimos compasión con callarnos la boca. Cuando lo más compasivo, hermano, es corregir. Tenemos una idea muy equivocada de que si te corrijo, no estoy siendo compasivo. Falso. Eso es un mito falso. Proverbios 26, 28 dice, la lengua mentirosa odia a sus víctimas y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Hay muchas formas de mentir, hermano. Adulando,
cuando realmente pensamos otra cosa, pero nos gusta acariciar el oído del otro. Qué bien canta, y canta horrible, hermano. Pero bueno, tú le dices que canta bien porque quieres llevarte bien con él. Canta en tu casa, no, no, broma. Adulando y guardando silencio, de otra manera de mentir. Guardando silencio. Por eso el proverbio de hoy dice, mejor es represión manifiesta que ¿qué? Amor oculto. El silencio. Qué feo y qué triste cuando te pegas un topetazo en la vida. Has tomado una decisión horrible. Y un amigo tuyo lo estaba viendo y lo sabía. Y no te lo dice. Y tú, cuando hablas con él en un momento dado, te das cuenta de que él se estaba dando cuenta y que no había tenido el valor de decírtelo. Por dentro te quedas como diciendo, lo sabía y no me lo has dicho. ¿No tuviste valor de enfrentarme, de pararme los pies? Una amistad sin franqueza no es una amistad digna de confianza. La franqueza, fijaros, hermanos, es como... Está todo muy relacionado, las cuatro patas de la silla, más que verlo como cuatro patas independientes, sería como una estructura unida. Es que no se sostiene si falta alguno. La franqueza es vista como lealtad. Habla de fidelidad, fieles son las heridas. Está relacionado, sin franqueza no hay lealtad, pero además la franqueza también es vista como amor. Dice el proverbio, amor oculto, fieles son las heridas del que ama. Dicho de otra manera, sin franqueza no hay amor. Y la franqueza también es vista como cuidado. El que te reprende cuida tu alma. Sin franqueza no hay cuidado. Así que todos necesitamos amigos sinceros que nos reprendan y nos corrijan. Todos, hermanos. Necesitamos un golpe y una herida antes o después en nuestra vida, que va a dar fruto de justicia. Por eso dice Salomón, en Proverbios 27:17, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Y sabéis cómo se afila un hierro con otro? A base de golpes y chispas. Hermano, el que ama verdaderamente, el verdadero amigo no puede permanecer impasible ante el pecado del otro. No puede ver al otro que se acerca a un precipicio y callarse la boca. Las verdaderas amistades son las que te reprenden, aunque sea incómodo, aunque sea duro. Las verdaderas amistades son las que te quieren acercar a Cristo y hacerte más como Cristo. Así que tenemos que caminar, hermanos, con quien nos corrige, porque el que nos aplaude todo, hermano, en realidad ya te abandonó en silencio. Y es difícil encontrar personas así. Es otra especie en extinción. Hablaba del humilde que es una especie en extinción. El verdadero amigo es la otra especie en extinción que hay. ¿Por qué? Y ya estoy terminando. Porque, ¿sabéis? Me gusta predicar los días que hay comida porque me puedo extender más. Principalmente porque confrontar es incómodo. Confrontar es incómodo. Nos pone en una situación embarazosa, difícil, porque sabemos que puede derivar en qué, en un conflicto, que el otro se lo tome mal, ¿verdad? Y como yo soy el centro del universo y no quiero estar mal, por encima de todo pondero mi bienestar, pues me callo la boca, yo estoy bien y el otro no se enfada conmigo. Volvemos al virus del egocentrismo. Ese virus del que estamos contagiados todos. Voy a ir terminando con esto. Uno de los teólogos que es una eminencia en el tema de la consejería bíblica, se llama David Powlison, ya falleció, cuenta que tenía un amigo que era muy franco con él y que en una ocasión le dijo estas palabras literales. Dice, te quiero y respeto como persona y quiero lo mejor para ti, pero te estás destruyendo a ti mismo con lo que crees y cómo estás viviendo. Después de reflexionar sobre estas duras palabras de su amigo, escribió. Solamente le dijo eso, ¿eh? Dice, esas fueron precisamente las palabras que cambiaron mi vida. Dice, el misil, él lo percibió como un misil, teledirigido de amor sabio,
hizo estallar el búnker de egoísmo en el que vivía. Las palabras de mi amigo no eran producto de la técnica, no tenían arte, en el sentido de que eran muy sencillas, no eran poéticas, pero tenían 4 cosas a su favor. Eran verdaderas, eran amorosas, eran personales y eran apropiadas. Y necesitamos ese tipo de amigos valientes, que nos confronten cuando la ocasión lo requiera y de la manera adecuada. ¿Y cuándo y cómo es la manera adecuada? Bueno, en este mismo ejemplo de ilustración lo vemos. Palabras verdaderas, palabras amorosas, personales y apropiadas, verdaderas, no suposiciones u opiniones. Decíamos al principio que una reprensión bíblicamente era no una simple corrección por cualquier asunto, sino un juicio moral sometido concienzudamente a examen, derivado de la transgresión de los principios de la palabra de Dios. O sea, para yo poder acercarme a alguien y reprenderlo, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Porque con lo que yo debo ir a herir a esa persona es con la palabra del Espíritu, con la espada del Espíritu. No con suposiciones, no con opiniones, porque recordemos, hermanos, que somos expertos haciendo suposiciones. Tenemos una malicia a veces con las suposiciones. Este se ha vestido así porque no sé qué. Este hoy se ha peinado de esta manera porque no sé qué. Este ha dicho esto porque no sé cuánto. Nos pasa todo de manera natural. ¿Cuántas veces me he visto yo traicionado por hacer suposiciones y ponerle motivaciones a otra persona que no las tenía? Pero es que lo hacemos todo, hermano. Por poner un ejemplo que a mí me hace gracia, porque que no tiene nada que ver con el tema. Sabéis que uno de mis trabajos es Radio Paz, ¿verdad? No todo lo que yo hago es Radio Paz, pero es parte de mi trabajo. Y cuando a personas se acercan, como lo saben, me conocen, me dicen, Josué, qué buena esta predicación que estaba sonando, que hablaba sobre esto. Me hablan de cualquier predicación o programa como si yo lo hubiera escuchado. Como si yo tuviera, hermanos, sabéis que cada día salen, échale entre 8 y 10 horas de programación. Como si yo tuviera el tiempo para escuchar 8 o 10 horas de todos los programas que se ponen en Radio Paz todos los días. ¿De dónde saco yo la hora del día? Pero la gente presupone, fijaros a dónde llegamos, tontería a veces. A veces presuponiendo llegamos a tonterías, de que yo escucho todas las predicaciones. No puedo, hermano, imposible. No lo digo para que me... Pero me hacía gracia porque así somos, presuponemos con una facilidad y con una ignorancia y cuidado, hermanos, cuando reprendemos por un asunto de opinión o preferencia, porque tenemos que ser muy cautos. A veces hay diferentes interpretaciones bíblicas de temas importantes y tenemos que respetar eso. Pero también habla de palabras amorosas. Antes hemos dicho que juzgar no es algo bíblico, permitido, que es una necesidad, de hecho. Hasta aquí bien, lo que sucede es que a veces tenemos un espíritu muy crítico con los demás y es como si estuviéramos deseando corregir y dar lecciones a otros. Si eso nos caracteriza, somos las personas menos indicadas para esa tarea. Y eso a veces nos pasa, hermano. Cuando una persona está entusiasmada por ir y mostrar a otro su pecado, probablemente no sea la persona indicada para esa tarea. Es un síntoma de que estamos contaminados con el fariseísmo y juzgamos de manera orgullosa y sin amor. Las personas más indicadas para hacer una corrección son aquellas que precisamente no es lo que más le agrada, pero no por temor, sino por humildad, porque saben que son pecadores, pero por obediencia a Dios y preocupación por el prójimo se esfuerzan, son valientes y confrontan a su amigo. Pero, como digo, no cualquier reprensión vale, hermano. Palabras personales. Jesús decía, Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. A solas. Y a veces no lo hacemos. A veces confrontamos a nuestros amigos, a nuestros consiervos, a nuestras esposas o esposos delante de los demás. Hagámoslo a solas, primero a solas. Y si te escucha, dice, ha ganado tu hermano. Cara a cara, no con indirectas por estados de WhatsApp, por estados de Facebook o por cualquier otro medio. Eso es ser leal. Y por último, palabras apropiadas. No siempre debemos confrontar, hermanos. A veces tenemos que discernir en qué momento tenemos que hacerlo, ¿no? Porque, hermanos, que si no sería un sinfín. Porque fallos y pecados tenemos todos.
muchos, muchísimos. Mis faltas son muchas, cantábamos. Y cuando decimos mis faltas son muchas, yo creo que nos falta una comprensión genuina de qué estamos cantando. Muchas, miles y millones de faltas, no decenas de faltas. Y claro, no podemos estar confrontando cada falta del otro. Pero, ¿cuándo deberíamos de confrontar? Tenemos que discernir en qué momento es oportuno. Primero, cuando un pecado perjudica una relación o le hace un grave daño a alguien. Segundo, cuando un pecado se ha convertido en un patrón que está perjudicando seriamente a nuestro amigo. Y tercero, cuando un pecado es demasiado grave como para dejarlo pasar y está deshonrando en gran manera a Dios y a su iglesia. Esos tres son básicamente los momentos en que debemos confrontar. Y en el momento adecuado, dice Proverbios 25:11, como manzanas de oro en engastes de plata en la palabra dicha a su tiempo. Saber en qué momento es más adecuado, menos. Y la forma, Proverbios 25:15 dice, con la mucha paciencia se persuade al príncipe, dice, y la lengua suave quebranta los huesos. Es verdad que a veces nuestras palabras son muy crudas, muy ásperas, muy duras. Yo creo que hemos caído en eso muchas veces, yo he caído en eso, y tienen que ser palabras más tiernas, más amables en el momento adecuado. Porque tan importante como lo que se dice es cómo se dice. Y en eso fallamos mucho. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:15 que debemos hablarnos la verdad, pero la verdad en amor. Terminamos, hermanos, con ese llamado a que seamos estos dos tipos de personas que están en peligro de extinción. El humilde predispuesto a recibir la reprensión y verla como aceite sobre su cabeza, como una bendición de Dios, y un verdadero amigo. Un verdadero amigo que es leal, franco, que ama, que cuida, y que cultiva ese tipo de amistades, y busca ese tipo de amistades. Porque nos necesitamos los unos a los otros, no olvidemos esto, hermanos. Dios nos ha puesto en comunidad y nos ha hecho seres relacionales precisamente porque lo necesitamos. Es así. Y el no hacerlo, el no tener amigos y el no cultivar amistades de este tipo puede marcar el rumbo de nuestras vidas. Míralo de esa manera, ¿verdad, hermano? Míralo de esa manera, porque aislarte te hace presa fácil del enemigo. Así que Dios nos ayude, hermano, a ser humildes y valientes. Vamos a orar y terminamos. Padre eterno, te doy las gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa. Es esa miel que anhelamos y que deseamos y es más preciosa que el oro, Dios mío. Y a veces ella nos reprende, nos corrige. En esta mañana, Señor, precisamente eso es lo que ha hecho y nos da sabiduría para vivir y para hallar descanso para nuestras almas, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Padre. Sabemos que para nosotros es una imposibilidad y que sin tu Espíritu, Dios, lo que va a salir de nosotros siempre es orgullo y ego. Te pedimos que nos ayude, Dios mío, a mortificar ese pecado, Dios. Y te pido, Dios mío, que dentro del contexto en el que tú nos has puesto, con las personas que nos has permitido en tu providencia relacionarnos, podamos, Señor, cultivar amistades sinceras y ser nosotros ese amigo para otros. Que recordemos que lo necesitamos, Señor. Gracias por todo en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.